¿Cómo están, chicos? Vamos a desarrollar la parte de geometría del examen final CPRE-UNI 2025-1, que nos dice: de un sólido limitado por un cilindro de revolución se obtiene un tronco cuyo volumen es un tercio del volumen del cilindro. Tengo un cilindro y hemos generado un tronco. Eso es lo que dice el problema. Y en el tronco se considera un cilindro recto cuya altura es el eje del tronco. Ahí está, este es el eje del tronco y se ha generado un cilindro. Ahora, la base será la misma y nos dice con la misma base. En este cilindro que se ha formado, es el que se ha señalado, se está generando otro tronco, cuyo volumen es los 2/3 del volumen del cilindro. Muy bien. Entonces, en este caso nos piden calcular la relación entre la altura del primer cilindro, que sería AC, y el eje del segundo tronco. Vamos a llamarle O1 o 2. Para ello debemos recordar cómo se calcula el volumen del tronco de cilindro de revolución. Pi por R cuadrado por la semisuma de las generatrices, mayor y menor. O se podría hallar el volumen del tronco como pi por el radio al cuadrado y el eje, que sería la longitud del segmento que une los centros de las dos bases. El volumen de un cilindro es pi R cuadrado por la generatriz, pero ¿qué sucede si se genera un tronco en el mismo cilindro, producto de un plano secante? Decimos, el volumen del tronco sería pi R cuadrado por el eje, y el volumen del cilindro sería pi por el radio al cuadrado por la generatriz por la longitud de la altura. Y si dividimos, tigres, justamente nos queda que la razón entre el volumen del tronco y el cilindro está en función de la generatriz. Eso quiere decir que si menciona que el volumen del tronco pequeño es los 2/3 del volumen del cilindro, el volumen del tronco menor es al volumen del cilindro menor, que dicen como 2:3, son los 2/3. Pero habíamos dicho que están en función del eje, que sería 1 o 2, y de la generatriz, que sería MC. O sea, se observa que la relación va de 2 a 3. Pero sabemos que MC es idéntico a O3 o 2, ya que es un cilindro de revolución. Pero también me dicen el tronco, al comienzo, ¿no? Nos dice que el volumen del tronco es 1/3 del volumen del cilindro. Entonces el volumen del tronco mayor es al volumen del cilindro mayor, como 1 es a 3. O sea, significa que esa misma relación es del eje O3 o 2 y de la generatriz AC. Pero O3 o 2 es 3M. Entonces AC sería 9M. Por lo tanto, AC es a O1 o 2, como 9 es a 2. Muy bien, muy interesante el problema. Pasamos al problema número 2. En un reservorio cuya forma es de un paralelepípedo rectangular de medidas de ancho A, B, B de largo y altura 7,
contiene 65% de su capacidad de agua. ¿A qué distancia del borde llega el nivel del agua? Piden calcular X. Nos dice que el volumen del agua es 65% del volumen total, hay que llamarlo así, de todo ese reservorio, o el volumen del reservorio, como quieras. Pero ahí se nos damos cuenta que el agua y el reservorio, pues, son ambos paralelepípedos, ¿no? Y también son prismas. Estoy comparando volúmenes, entonces estaría en función de la base y la altura, pero tienen la misma base. Entonces, la comparación simplemente es de la altura. Significa que la altura del agua, este H, sería el 65% de la altura total. H sería el 65% de 7. Que vuelvo a decir, están en relación simplemente de las alturas. Entonces X sería el 35% de 7. Por lo tanto, X sería 2,45. ¿No? Dándonos cuenta de que, vuelvo a repetir, los volúmenes están en función de las alturas al tener la misma base. Y si no queremos desarrollarlo así, tendríamos que ubicar la fórmula AB por H sería 65% de AB7, ¿no? Sería la otra manera. Muy bien, pasamos al problema 3. ¿Qué nos dice el problema 3? En una esfera está circunscrita un hexaedro regular. Si la arista del hexaedro es 2 raíz de 3, te piden hallar el volumen de la esfera. Bueno, el volumen de la esfera sería 4/3 de pi por el radio elevado al cubo. Al ser regular, se sabe que el centro está en el punto medio de la diagonal, como también se sabe que la diagonal de un cubo es la arista, que sería en este caso 2 raíz de 3 por la raíz de 3. Entonces eso quiere decir que la diagonal sería 6. Si la diagonal es 6, OA es 3 y OB es 3, que sería R. Así es que el volumen de la esfera sería 4/3 de pi por 3 al cubo. Y esto sería 36 y unidades cúbicas. Muy bien, bastante directo. Y la parte teórica, chicos. En geometría del espacio indica el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. Tres rectas paralelas no coplanares significa que las tres no pueden estar en un mismo plano. Determina exactamente tres planos. Ahí están. Estas tres paralelas, L1, L2 y L3, no están en un solo plano. Determinarían exactamente tres planos. Claro, L1 con L3 determinarían un plano. L3 con L2 el segundo plano. Y L2 con L1 también. Ahí se observan los tres planos determinados. Por lo tanto, sería verdadero. 2. Sean las rectas L1, L2 y L3 y el plano P. Ahí está. Ubiquemos
al plano. Y la recta L1, L2 y L3. A ver, nos dicen, L1 intersecta perpendicularmente a P. L1 perpendicular a P. L2 es perpendicular a L1. Podría dibujarlo así. Y L3 es perpendicular a L2. Podría dibujarlo así. Entonces L3 intersecta P. No necesariamente, ¿no, chicos? Esta recta puede ser paralela y seguir siendo perpendicular a L2. Entonces sería falso, ¿no, tigres? No necesariamente L3 va a cortar a P, va a intersectar a P. Puede ser paralela y sigue siendo perpendicular a L2. Y la última, la número 3. Si los ángulos que determina L1 con la recta L3 y la recta L2 con la recta L3 tienen la misma medida, entonces L1 y L2 son paralelas. Falso, ¿no, chicos? Da la sensación, pero no es así. Entonces la clave sería verdadero, falso y falso. Muy bien, chicos. Espero les haya agradado hasta el examen de admisión. Nos vemos.